¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo hablaremos un poco de lo que es la esfera de Bloch y de igual forma que en el capítulo donde hablé de la parte del qubit, este parte de la esfera de Bloch lo voy a dividir en dos capítulos. Este primer capítulo vamos a hablar la parte teórica y algunas características de lo que es la esfera de Bloch. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar ya propiamente del programa que asocié a este capítulo para que ustedes puedan entenderlo y hacer sus experimentos. Sin más, pues vámonos directo a la pizarra. En este caso, ya hemos platicado un poco brevemente o a grandes rasgos de lo que es la esfera de Bloch. Lo importante es o que ustedes vayan entendiendo que esta esfera de Bloch nos va a ayudar a darle una representación visual o una representación geométrica a los estados de nuestros qubits, donde particularmente el tipo de estados que nosotros manejamos o vamos a estar manejando a lo largo del curso, la mayoría de ellos, se les denomina estados puros. ¿Ok? Y estos estados puros, como habíamos visto, nosotros podemos definirlos con la notación de Dirac de la siguiente forma, utilizando un ket del estado phi, que sería el estado de nuestro qubit, que podía estar en alguno de los estados base, el estado 0, también podía estar en el estado, permítame, en el estado 1, o tal vez definido como un estado arbitrario de una combinación lineal o una superposición de los estados ket 0 y ket 1. ¿Ok? Sin embargo, pues sabemos, y al menos lo digo por experiencia, que pues esta forma abstracta de hacerlo con la notación de Dirac a veces no es tan conveniente o no es tan útil cuando nosotros nos vamos acercando a esta idea o este nuevo mundo de lo que es el cómputo cuántico. Y es donde entra ahora la parte de la esfera de Bloch. En este caso, vamos a nosotros poder representar este tipo de estados, nuestros estados puros en la esfera de Bloch, que sería esta esfera que tenemos aquí, está aquí. Y es una representación bastante simple e intuitiva, una forma visual de entender el estado del qubit, o sea, cómo se vería. Obviamente, tal vez no el espacio de Hilbert físicamente sea muy diferente a esta esfera, pero es algo bastante útil para que ustedes vayan viendo y entendiendo cómo podemos ver el estado de nuestro sistema y cómo va a ir cambiando a través de las diferentes compuertas y nuestros circuitos cuánticos que vayamos haciendo en videos posteriores. Y en este caso, esta esfera de Bloch particularmente nos sirve para representar un espacio de Hilbert, que era lo que veíamos en el capítulo pasado. Vamos a ponerlo como una H, que es de dimensión 2, que como sabían también del video anterior, pues resulta que es la dimensión de nuestros qubits. Para el caso más simple, que es el que teníamos aquí, este estado arbitrario de alfa ket 0 más beta ket 1 sería un estado de dimensión 2 que se puede representar en esta esfera de Bloch. ¿Ok? Entonces, las características que esta esfera va a tener son las siguientes y pongan bastante atención. La primera es que es una esfera unitaria y esto, ¿cómo lo podemos ver? Es de la siguiente forma. Que todos los estados que van a o que vamos a representar parten del origen y llegan a algún punto en la superficie de la esfera. Dejen, lo hago un poquito mejor. Ahí está. Nuestro estado arbitrario que estamos representando. Siempre que nuestro estado toque o esté termine en algún punto de esta esfera de Bloch, vamos a decir que se trata de un estado puro. ¿Y esto qué nos dice? Que en este caso este estado o todos los estados que estén en la superficie que podamos representar van a estar normalizados. Otra de las características interesantes es que los estados que se muestran en los antipolos, poner aquí como antipolos, son
mutuamente ortogonales. Y si ustedes recuerdan del capítulo anterior donde hablábamos de la parte del Producto Interno, nosotros podíamos ver que en este caso, y es lo que tenemos en esta parte, un polo que sería este, es más, déjenlo borro porque creo que se va a confundir con un estado. Este polo que tenemos aquí que representa el estado ket 0 y el otro polo que representa el estado ket 1, sabíamos a través de su producto interno que estos eran ortogonales. Y esto lo podemos representar en la esfera teniéndolos como estados en los antipolos. ¿Ok? Y finalmente, la última característica importante es que el ángulo entre cada antipolo va a ser igual a 2pi. Y es de hecho lo que vemos aquí. Si nosotros vemos, es, digamos, el arco que describe entre el estado 0, ket 0, que es este polo de aquí, y este polo, ket 1, el polo de abajo, es precisamente 2pi. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que contiene o como se describe la esfera de Bloch. Es una esfera unitaria. Esto nos indica que todos los estados que vamos a describir en la superficie a través de combinaciones lineales de estas amplitudes de probabilidad alfa y beta van a ser estados normalizados, es decir, que siempre van a sus amplitudes de probabilidad, sus módulos de las amplitudes de probabilidad elevados al cuadrado va a dar 1. También que los antipolos son ortogonales, es decir, nuestros estados base que hemos estado utilizando, 0 y 1, son ortogonales también en esta representación. Y finalmente que los ángulos o el arco que describe el ángulo entre estos dos antipolos es de 2pi. Básicamente eso es como definimos la esfera de Bloch. Y ¿cómo pues podemos nosotros ahora con esta idea visualizar nuestro estado de nuestro qubit ya de forma general utilizando nuestra esfera de Bloch? Pues sería de la siguiente forma, donde vamos a establecer un coseno de teta sobre 2 para el estado base ket 0 más e a la i gamma del seno, permítanme, del seno de teta sobre 2 del estado ket 1. ¿Ok? Donde particularmente teta corresponde o está descrito en este rango de 0 a pi y gamma va a estar descrito en el rango de 0 a 2pi. ¿Ok? Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, aquí podemos ver qué representa cada ángulo. En este caso, podemos ver el estado teta, o más bien el ángulo teta, que corresponde al ángulo que vamos a tener entre este eje que vamos a llamar el eje Z, que corresponde a los estados base 0 y 1, los que veníamos usando todos los videos anteriores. Y el estado, en este caso, o la parte gamma, sería el ángulo que tenemos nosotros asociados de nuestro eje X. ¿Ok? Básicamente así es como nosotros podríamos representar realmente pues todos los estados que querramos, siempre con el punto de vista de que son estados puros. Los estados mixtos también se pueden representar en una esfera de Bloch, pero se interpretan de diferente forma y de momento no es necesario que lo hablemos. Si veo la necesidad de que platicar esto para entender algún algoritmo, alguna operación, lo haré, pero de momento quédense que todos los estados que vamos a manejar nacen del punto o del inicio de la esfera, el centro de la esfera, y caen en alguna parte de la superficie, lo cual los hace que sean unitarios y los podemos describir cualquier estado en cualquier punto de la superficie utilizando esta forma general de nuestro estado de un qubit. ¿Ok? Y si quisiéramos en algún caso pues representar ya esto como tal vez como coordenadas esféricas, nosotros lo podríamos hacer de la siguiente forma y sería en este caso nuestro vector S que tendría como componentes el seno de teta
que multiplica el coseno de gamma, este ángulo que veíamos que abre con respecto al eje X, ese sería una componente. El seno de teta multiplicando al seno de gamma sería otra componente. Y finalmente, el coseno de teta correspondería a nuestra última coordenada o componente, y esto lo podemos traducir en un espacio de 3 dimensiones, estas coordenadas esféricas, también de como X, Y, Z, básicamente. Entonces, yo creo que con esta idea o estas características ya podemos pasar a la parte del programa, que la voy a hablar en el siguiente video. Como siempre, igual les recuerdo, a pesar de que estoy tratando ahorita de hacer videos un poquito más cortos, va a haber tal vez unos que se extiendan un poco más. Realmente esta idea de la representación geométrica del espacio de Hilbert a través de la esfera de Bloch tiene para hablar y hablar muchas cosas, pero trato de siempre resumirlo y dejarles lo más importante y lo que vamos realmente a nosotros ocupar. Y como siempre, bueno, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y nos vemos en la parte 2 de este capítulo de la esfera de Bloch. Aprende más, piensa más.